Decía que lo primero era agradecer al Instituto Roche, primero la invitación a participar en el grupo de trabajo. Yo creo que fue un grupo enriquecedor en el que cada especialidad o cada ámbito expresó su punto de vista, su sensibilidad, que a veces no era de acuerdo, pero al final se llegó a un consenso que está aquí claramente representado. Quizás uno de los consensos en los que todos estábamos de acuerdo es que la especialidad de genética tenía que darse un empuje y ser reconocida en el ámbito de nuestro sistema sanitario, ¿no? También agradecer porque me hayan invitado hoy a hablar en este foro. Específicamente me han pedido que yo hable de cómo veo la anatomía patológica en el momento actual y de cara a la incorporación de la medicina personalizada. Por tanto, yo voy a hacer, como digo, una visión muy de andar por casa y ver cómo podemos avanzar en este área, en nuestra especialidad y siempre al unísono con el resto de las especialidades. Muy bien. Simplemente con el foro probablemente multidisciplinar, pues recordar que la anatomía patológica, en esta presentación yo me voy a centrar fundamentalmente en lo que tiene que ver con la medicina personalizada del cáncer, puesto que aunque intervenimos con otras especialidades, quizás en el ámbito del cáncer es donde podemos tener un papel quizás algo más relevante. Lo primero que hay que recordar es que es una especialidad diagnóstica. Nosotros hacemos el diagnóstico de la entidad a través de métodos morfológicos convencionales. A ver si me hago un poquito con los mandos. Vale. Métodos convencionales morfológicos, pero ya desde hace más de 15 o 20 años aplicamos métodos inmunohistoquímicos y moleculares para mejorar el diagnóstico. La anatomía patológica hoy en día tiene que ser una anatomía patológica centrada en el paciente, por tanto estos diagnósticos tienen que ser fiables y rápidos. No solo nos quedamos en el diagnóstico, que tenemos que dar información útil dirigida al tratamiento y por tanto estamos en la base de lo que podría ser una individualización del tratamiento. Y cada vez más trabajamos en el contexto de equipos multidisciplinares donde ponemos en común nuestra actividad. Yo cuando doy alguna clase a los estudiantes de medicina y hablamos fundamentalmente de patología mamaria y como la visión que tienen de la patología es como especialidad un poco desvinculada de la atención del paciente, le pregunto, ¿creéis que el patólogo forma parte de la decisión terapéutica de un paciente? Bueno, como se lo pregunto, piensan que algo debemos de hacer, ¿no? Y digo, mucho, poco, regular, casi siempre se quedan en el regular, poco, en fin, y yo les pongo este ejemplo para iconografiarlo. En cáncer de mama, un cáncer siempre es inicialmente una lesión detectada en la que hay una sospecha, pero el diagnóstico y por tanto el inicio del tratamiento lo da una biopsia y por lo tanto un estudio anatomopatológico. Pero si vamos más, una vez que se hace la cirugía, el patólogo se nos pide en el acto intraoperatorio dos decisiones importantes. ¿Están los márgenes afectados o no? Porque el cirujano ampliará los márgenes. ¿Está el ganglio centinela afectado o no? Porque si está afectado, el cirujano hará una linfadenectomía y esto ya lo hacemos por métodos moleculares. Intraoperatoriamente detectamos citoqueratina 19 y decimos si el ganglio está afectado. Por tanto, dos decisiones terapéuticas intraoperatorias. Con el tumor primario ya, el estudio, el oncólogo nos preguntará, ¿habrá de ser tratada esta paciente 5 años con tamoxifeno, inhibidores de aromatasa? Lo hacemos con el estudio de receptores de estrógenos. Se nos preguntará si habrá que darle o no quimioterapia, y esto se hará a través de estudios morfológicos del tamaño, grado, ganglios Ki67, y también nos preguntarán si se va a tratar con Herceptin y por tanto tendremos que hacer un estudio de ER2. De manera que incluso en el devenir de la paciente podrá haber metástasis que tendremos que hacer una biopsia y un nuevo marcador. De forma que sí participamos en las decisiones terapéuticas en el día a día, integrando no solo técnicas convencionales, sino en este caso técnicas moleculares intraoperatorias y técnicas moleculares en el diagnóstico definitivo. Yo, digamos, en este algoritmo que hemos visto, que empezamos con un diagnóstico morfológico claro, podemos acabar con pruebas moleculares, que sería el concepto de medicina personalizada que ahora estamos debatiendo, quería insistir también en el ámbito del diagnóstico. Esto es una reflexión que se hace muy recientemente a propósito de las segundas opiniones y el autor reflexiona en la época de la medicina personalizada, donde se van a aplicar test moleculares
muy complejos y caros, el hacer un diagnóstico erróneo tiene mucha más repercusión. Por tanto, hay que solidificar las bases antes de llegar a la medicina personalizada basada en datos moleculares. Y esto lo trae a colación porque en muchas revistas, en artículos de prensa, por ejemplo, este Wall Street Journal, se habla como el impacto que tiene, obviamente, los diagnósticos inapropiados en el manejo de las pacientes. Por ejemplo, en el MD Anderson y para patologías que son complejas como los linfomas, hasta en un 25% de los casos los diagnósticos no son apropiados y por tanto el enfoque terapéutico es desde el comienzo inapropiado. Obviamente, además del diagnóstico, que hay que reforzar, que es la base, pues en la actualidad los servicios de anatomía patológica pues realizamos estos biomarcadores que son bases de medicina personalizada en cáncer de mama, receptores de HER2 y HER2 para hormonoterapia, trastuzumab, lapatinib, pertuzumab, los que se han nombrado con anterioridad en cáncer de pulmón, cáncer de colon, melanoma, GIST y linfoma. Todo esto es la batería de lo que habitualmente hacemos en el servicio de anatomía patológica para dirigir estas terapias. Pero además, en patologías complejas como los linfomas, los tumores pediátricos y los tumores de partes blandas, donde no hay todavía una terapia personalizada, sí que el diagnóstico molecular tiene que ir siempre apoyando el diagnóstico morfológico porque el tratamiento va a ser muy diferente en unos casos y en otros. Y esto lo hacemos a un coste muy elevado. El otro día en una presentación de un colega decía, poniendo una cita que no fui capaz de encontrar, que se estima que el 3% de los servicios diagnósticos guían el resto, es decir, el otro 97% del presupuesto en tratamiento. Y no sabía realmente si esto era cierto o no sabía dónde buscarlo y he hecho un poco el cuento de la vieja, ¿no? No sé, igual hay alguna cuestión que se me escapa, pero nosotros por 30 euros determinamos receptores de estrógeno y progesterona. Si esto lo llevamos a 100 pacientes, nos gastamos 3.000 euros y esto significa que de esos 100 pacientes le estamos diciendo a 75 que se traten durante 5 años con tamoxifeno o inhibidores de aromatasa. Por 80 euros determinamos HER2. De 100 pacientes, los que nos gastamos 8.000 euros porque hay que hacérselo a todos, a 15 pacientes al menos le vamos a diagnosticar un tumor HER2 positivo que requerirá un gasto de 30.000 euros anuales. Y en cáncer de colon, por 120 euros, diagnosticamos KRAS. Esto supone que nos gastaremos 12.000 euros en 100 pacientes, de esos 50 serán KRAS nativos. Probablemente no se suele tratar más de 6 meses con Erbitux porque los pacientes progresan, pero con un gasto aproximado de 1.500.000 euros. De manera que 1 euro de gasto está implicando 100 veces más o 80 veces más de gasto en farmacia. Por tanto, creo que esto hay que cuidarlo y tenemos que tener claro que esto lo hacemos bien. ¿Cuáles son los problemas que nos estamos encontrando en nuestra especialidad y otros para incorporarnos a la medicina personalizada? Por un lado, ¿qué biomarcadores incorporamos? ¿Cómo lo hacemos? Calidad, estandarización, armonización, desarrollo tecnológico. Como no ha habido una planificación de cómo incorporar estos biomarcadores en los hospitales, nosotros llevamos trabajando ya 5 años con la Sociedad Española de Anatomía Patológica y la Sociedad Española de Oncología en un grupo interdisciplinar para la incorporación de biomarcadores. Fruto de este trabajo, pues hemos hecho 2 documentos de consenso, recomendaciones de biomarcadores en cáncer de pulmón y de colon, y además hemos hecho 4 documentos recomendando cómo se debe realizar la determinación de HER2 en cáncer de mama, cáncer gástrico, determinación de mutaciones de GFR y de KRAS en cáncer de colon. Y se están elaborando documentos para melanoma, linfomas, tumores de partes blandas, de manera que las sociedades científicas intentamos cubrir un poco el hueco que la planificación sanitaria, digamos, hasta ahora no está cubriendo. Desde la Sociedad Española de Anatomía Patológica nos preocupa si estas pruebas que hacemos son fiables, están realizadas de forma común y desde hace ya más de 6 años en nuestra sociedad se hace hay un programa de garantía de calidad en la que 2 veces al año se evalúan si
receptores estrógenos, progesterona, ER2, mutaciones de KRAS, epidermal growth factor receptor, pues se hacen con una calidad aceptable. Participan más de 100 hospitales de toda España de manera totalmente voluntaria y reciben sus resultados de cómo lo están haciendo. También tenemos problemas en el desarrollo tecnológico, y cuando me refiero al desarrollo tecnológico no me refiero simplemente a la incorporación de máquinas de PCR molecular que a veces en los convenios de la industria nos facilitan. Me estoy refiriendo a que los laboratorios de anatomía patológica en general no han sufrido la transformación de otros laboratorios en lo que se refiere a automatización, incorporación de la trazabilidad y lo que se avecina ahora, que es la digitalización. De manera que esto hay que abordarlo, la trazabilidad, porque esto tiene que ver con la seguridad del paciente, la automatización, porque tiene que ver con la seguridad de las pruebas, y la digitalización, que como digo, se nos acerca, y creo que en los próximos años tenemos que pasar del microscopio a la digitalización de imágenes. Y esto en lo que concierne a la medicina personalizada por dos causas. Primero, como decía, hay patologías complejas en las que nos faltan especialistas. Una imagen digital es accesible y por tanto puede ser llevada a expertos, o se pueden crear redes de expertos en el ámbito comunitario o nacional. Y esto favorece la equidad, obviamente, para nuestros pacientes. Y por otro lado, porque muchas veces las determinaciones son cualitativas. Si digitalizamos la imagen, como ya se puso el doctor Rodez en su presentación, podemos aplicar análisis de imágenes y cuantificar de manera objetiva y clara los biomarcadores que detectamos por inmunohistoquímica o por pruebas moleculares. Por tanto, hace falta un desarrollo tecnológico básico que permita que la medicina personalizada se pueda desarrollar en este ambiente. Un problema que se nos plantea en algunas situaciones es la disponibilidad o no de tejido. Por ejemplo, en el cáncer de mama, los ejemplos que he puesto, normalmente la medicina personalizada en cáncer de mama depende de muestras de tumores operados y por tanto disponemos de mucho tumor. Sin embargo, en pacientes con cáncer de pulmón, la medicina personalizada está aplicada a estadios avanzados. En estadios avanzados no operamos el cáncer y disponemos solamente de pequeñas muestras de pocos milímetros donde hemos de hacer un diagnóstico histológico. Si es cáncer escamoso va por una vía, si es adenocarcinoma va por otra vía, ya gastamos tejido, luego tenemos que hacer estudios de mutaciones de EGFR, ya gastamos tejido, luego mutaciones de ALK. Esto ahora ya es problemático, pero obviamente, como se ha dicho ahora, la medicina personalizada que se aproxima con las técnicas de secuenciación de nueva generación, pues nos está ofreciendo un panorama totalmente diferente. Obviamente, en los últimos 2-3 años pues, se ha descrito el catálogo de alteraciones moleculares en prácticamente todos los carcinomas, carcinomas de mama, de colon, de pulmón, y en todos observamos lo mismo, heterogeneidad genética, de manera que hay muchas alteraciones moleculares, pero que ocurren en un porcentaje pequeño de tumores. Por ejemplo, las más frecuentes afectan a un 25%, pero hay muchas otras que afectan a un 3-5%. Hasta ahora en cáncer del pulmón, ¿qué hacemos? Solo EGFR y ALK, pero en estos asteriscos ya se han quedado cortos, son posibles dianas terapéuticas que se van a incorporar en los próximos pocos años, de manera que si en una muestra de 2 milímetros tenemos que hacer todas estas determinaciones moleculares, pues tendremos que afrontar el reto con nuevas tecnologías, ¿no? Ya se ha comentado que las nuevas tecnologías que se aproximan y que ya tenemos en nuestros institutos son las nuevas tecnologías de secuenciación, que obviamente son técnicas más sensibles, nos dan el análisis de múltiples alteraciones de una vez, es decir, todas esas alteraciones moleculares teóricamente podríamos estudiarlas en una muestra y por tanto esto se avecina como el futuro. Hasta ahora, en los últimos años, creo que hemos estado un poco debatiéndonos qué tecnología usar, hacia cuál nos decantamos, cuál es la mejor en el ámbito clínico. No vamos a entrar en ello, son diferentes entre ellas, pero ahora mismo, aunque digamos son el futuro inmediato, tienen unas limitaciones para su aplicación en el ámbito clínico. Fundamentalmente, todavía tienen flujos de trabajo complejos, pues generar
vosotros lo sabéis muy bien, en el ámbito de la genética, pues generar librerías para luego secuenciar, pues no es tan obvio con las muestras clínicas, en eso tenemos que estar trabajando. De hecho, en nuestro instituto, pues genética está trabajando para diseñar paneles de diagnóstico en sordera, nosotros en colaboración con los oncólogos para diseñar paneles diagnósticos en diferentes cánceres, pero esto requiere trabajo y puesta a punto que pues todavía no está disponible. Luego tenemos por el momento una gran limitación que hay que resolver y a la que también se ha hecho antes mención, y es que estas técnicas generan muchos datos, generan una gran cantidad de datos que hay que manejar, ¿no? Por tanto, los bioinformáticos son el nuevo personal que se tienen que ir integrando a nuestras comunidades hospitalarias y obviamente hay una serie de necesidades tanto en equipamiento como en personal, como digo, como en la mejora de los sistemas de análisis. Todavía no hay sistemas de análisis que podamos decir que aplicamos de manera rutinaria al ámbito clínico, es decir, que tenemos que trabajar sobre ellos. Nos está dando mucha información, pero ¿cuál es la que tiene un impacto clínico? De todas las alteraciones moleculares, ¿cuál está dirigiendo la biología del tumor? Eso es por un lado. Y por otro lado, de esa heterogeneidad, hacia cuántas alteraciones moleculares tenemos tratamientos, porque podemos tener mucha información, pero pocos tratamientos, y por tanto todo esto tiene que avanzar en paralelo. Por otro lado, también sabemos que hay mucha heterogeneidad, es decir, no es lo mismo tumoral, no es lo mismo que analicemos un tumor grande, una zona, que otra, que la metástasis. Probablemente con estas técnicas vamos a obtener información diferente. ¿Cuál es la biológica y clínicamente relevante? Tendremos que hacer múltiples biopsias, cómo vamos a seguir a los pacientes, etcétera, etcétera. Son dudas que tenemos que ir resolviendo en el día a día en nuestro ámbito. Y otra cuestión es que, obviamente, aunque somos patólogos y el tejido tumoral nos parece muy importante, hay alternativas. De hecho, cada vez más se están poniendo sobre la mesa tecnologías que van a tener un impacto clínico, la detección de células tumorales circulantes, donde se pueden aislar, se pueden fenotipar, se pueden hacer alteraciones moleculares y basado en técnicas de PCR digital, pues se está haciendo análisis de alteraciones moleculares en el ADN libre en el plasma. De manera que estas son técnicas que no sabemos qué futuro tendrán, pero a corto plazo nos van a poder servir para monitorizar tratamientos ante determinados fármacos, etcétera, utilizan y por tanto son técnicas menos invasivas que el disponer de una muestra de biopsia en una intervención. Por tanto, son técnicas que también iremos incorporando paulatinamente al arsenal diagnóstico cuando estén más validadas en el contexto clínico. De manera que ya para acabar, cómo se plantea la anatomía patológica en el futuro dentro del concepto de medicina personalizada. Pues yo creo que todas las especialidades nos reunimos y debatimos en torno a ello. El año pasado nos reunimos un grupo de patólogos europeos, patrocinados por la Sociedad Europea de Patología, para pensar acerca de cuál era nuestro papel, ¿no?, en el futuro. Y bueno, pues como se dijo en la introducción, para nosotros creemos que es como para todas las especialidades que usan técnicas moleculares, pues estamos en una época de oportunidades, pero esas oportunidades también nos enfrentan a grandes retos. Y los retos que tenemos nosotros como especialidad es, ya se ha dicho aquí, necesitamos más formación en el ámbito de la medicina genómica y no solo formación de los profesionales que ya estamos, sino también pensar en cómo modificar los periodos de residencia para también incorporar personas que vienen de otros ámbitos y que podamos constituir equipos multidisciplinares, porque así podremos incorporar mejor las nuevas tecnologías. La incorporación de las tecnologías complejas, obviamente se tiene que hacer de forma coordinada con otros servicios diagnósticos que también requieren de esas tecnologías. Somos de la opinión que las técnicas genómicas complejas deben ser utilizadas, pues, patólogos, microbiólogos, genetistas, no basar, digamos, las estructuras en la tecnología, sino que la tecnología dé soporte a las áreas de conocimiento. Obviamente todo esto hay que hacerlo en el marco de la investigación translacional.
ya vemos que tenemos muchos retos metodológicos, ¿no?, todavía con estas técnicas, y esos retos los tenemos que ir superando a base de investigación. Con estas nuevas técnicas prácticamente cada paciente es un sujeto propio y definido para investigar cuestiones, ¿no? Y ya se ha dicho aquí, esto se tiene que hacer en el marco de la colaboración público-privada de los hospitales, los institutos, con las empresas de farma, de diagnóstico, de imagen. Solamente si nos coordinamos los servicios clínicos y diagnósticos en estructuras hospitalarias, si potenciamos la investigación translacional y colaboramos con la empresa, podemos acortar el tiempo de incorporación de la medicina personalizada y, por tanto, beneficiar de esta manera a nuestros pacientes. Solamente quería acabar con esta diapositiva de agradecimiento que creo que refleja un poco lo que aquí se ha hablado. Tenemos que hacer medicina personalizada en el contexto de los hospitales, pero que los institutos de investigación, y aquí Joaquín ha tenido su gran papel, nos posibilita que podamos trabajar en conjunto todos los actores. Las redes en una de ellas de cáncer participamos, nos están dando capacidad de tener personas que investiguen en el ámbito translacional y obviamente la colaboración con la empresa, que sigue siendo básica para avanzar. Y nada más, muchas gracias.